usando wow, aquí para tumbar, para siembra de frijol. Nosotros nos apoyamos así, choba, entre los familiares, pues. ¿Ya? Eso nunca se va a olvidar. Somos familia, primos, tíos. Siempre nosotros, familiarmente nos apoyamos. Siempre empieza desde este mes, de fines de este mes ya, pues, ¿Ya? de San Pedro hasta el 28 de julio, todo ese mes. Las patronas, todo eso. Esa es toda la mes de la siembra. Este monte es esto, casi 15 años forma, ya que estás más o menos. 15 años de Purma. Ajá, es ya arriba, sí, ha habido más de, hay platanal, ha habido 28 años forma, viejos, pues así, sembrado desde antes, pues, así nos han criado, nosotros tenemos que agarrar esa vida para comer. Si no se siembra más, pues, no comen pues a plátano. No hay de dónde sacar. No se roba, se tratan ladrón. Ahí es una light, ahí es una light. Ahí, listo. Esto va para que echa, pues, lo que dicen los viejos, para que echan guayo de eso. Sí, wow. Ustedes cogiendo los jugos.
Estoy sembrando este turi, el panamito rojo. Y en el Kiruma, en este paro le sembramos este huasca poroto, este jugo es huasca poroto y por ello le cuesta vaca balicho. Yo me siento contento turi porque si no se siembra, pues turi no se cosecha. De repente por no sembrar a veces está comprando turi. Cuando se siembra de la chacra, qué clase de producto también turi un dueño ya se halla ya. En luna quinto turi, porque cuando es al mediodía en quinto echa guay turi. Campaña grande es lo que bota más producciones. Ya. Y la campaña chica, hay tiempos que le puede agarrar, mejor dicho, el verano. Cuando es verano no tanto produce, en cambio en campaña grande, diciembre pues todo lluvioso ya. Le agarra ya pues toda la siembra hasta la cosecha le agarra. Y porque en esta campaña pequeña, tú sabes, mira, ve, ahorita somos en temporada de verano pues, y no tanto crecen los frijoles. Ya. Y cuando recién están así grandecitos, ahí viene la lluvia, ahí recién les agarra la lluvia pues. No falta el frijol, solo en cuando ya no hay el frijol, sí ahí ya nos mancamos ya todos. Si la cocina no hay frijol, no es lindo. El arroz también, puro arroz, no es lindo. Mayormente los hijos, cuando están acostumbrados del frijol, pucha, los hijos cada hora de comer, juguito de frijol, pero si no hay, ¿qué le vas a servir? Jugo de plátano, ¿eh?